¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Sí, Ya bastante. comenzamos octubre. Esto ya es volando. Sí. A ver, por aquí me está escribiendo Nubia, que tiene dificultades de conexión con el enlace que le llegó. A ver, Dile que puede entrar al calendario y que desde el calendario unirse o directamente por Teams. Marcelo, pero mira que por calendario nunca me aparece esta reunión. ¿Qué es ¿No te aparece? No, Ah, no. ¿sabes por qué? Porque como la está programando Juan Pablo y esta es mi cuenta, entonces no aparece. exacto. Pero cuando tú entras a, por ejemplo, cuando tú entras a equipos, ven, te digo exactamente, cuando tú entras a, No, por equipos llego. o en actividades, creo que es, en actividades, entonces entra uno, o por equipos o por actividades, entonces le dice uno unirse. Pero por calendario es por lo que Juan Pablo es el que está programando las reuniones. Entonces eso evita que quede en el calendario, en mi calendario, digamos, que quede formalizado como ahí. José Alfredo, Inicio, Marcela, Betty, Sandra Viviana, Juan Pablo. Hola, Arley. Buenas. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Marcela, me está. Qué maravilla. Yo les cuento que el día de las noticias. No puede entrar con el enlace que enviaron. Dime, Edgar, es que no te escuché, perdóname. Arley estaba hablándome por teléfono y me dice que con el enlace que enviaron no puede acceder. Espérate, a ver, se lo Hay que envío. llamar. Aunque, espérame. Hay que llamarlo desde la... Bueno, un gusto, gracias. Buenas tardes para todos y todas. Hola, buenas tardes. Hola, Nubia, Ya le ¿cómo estoy estás? enviando la invitación. Nubia, buenas tardes. Buenas tardes, Nubia. Casi no me puedo conectar. Gracias. Ya les estoy enviando el mensaje a Arley, a Sergio. Los estoy llamando directamente para que se... Hola, Arley, ya llegaste. Eso está muy Ya respondió la llamada. No se te escucha. Tienes el micrófono silenciado. Qué vaina ese tema con Arley, que se le apaga el micrófono. Sí. Ahora. Ya, es que Sí, ahora sí. no me permitía entrar con el enlace que enviaron. Muy buenas tardes. Ya te escuchas. Hola, Arley, ¿cómo Buenas vas? tardes, Arley. Ay, Buenas gracias. tardes. ¿Cómo Gusto estás? de verte. Muy Buenas amable. tardes. Gracias por el ingreso. No, no te preocupes, con gusto. Vamos a ver, Sergio también está tratando de conectarse. Estoy también tratando de conectar al padre Carlos. El padre Carlos no está. Hace un rato quiero comentarles que hace un ratito estuvimos charlando. El padre Carlos ahora mismo se encuentra en una cita médica con su papá y bueno, se encuentra un poco retrasado por diferentes disposiciones de contingencias. Yo quiero comentarles que, aparte de eso,
fuera de mi vivienda están cambiando los postes de la luz, así que estoy sin red de Wi-Fi. Estoy desde el celular. También ha mermado un poco la línea, así que si no me escuchan del todo bien, por favor, avísenme. Debido pues a este par de contingencias, quiero saber, Marcela, te voy a reenviar un documentito para que porfa tú nos ayudes ahora mismo en la oración, compartiéndolo, por favor. Entonces, ¿A qué correo voy a pasar me lo enviaste? Te lo acabo, bueno, estoy intentando enviarlo por WhatsApp porque estoy desde la ya. Por WhatsApp te tuvo que haber llegado. Ah, por WhatsApp. Qué pena contigo. No, sí, no, sí, sí. Espérate a ver si ya me llegó. Listo. Pero me llegó, es el enlace de la reunión, Juan Pablo. El que me acabas de enviar es un enlace de la reunión, pero no documento. Te envío un documentico que dice Lucas 10. No. 25, ¿no? Mira a ver si sí te salió porque no aparece en el WhatsApp. Ok. ¿Cuál es tu número? El 324, ¿sí? Sí, o el 314-251-0289. Cualquiera de los dos. Vale, dame un segundito, por favor. Ya. Ahora sí ahora sí llegó. Ya. Muy bien. Bueno. Ya se los comparto. Muchísimas gracias. Para todos, pues muy bienvenidos a nuestra reunión número 73. El día de hoy, el inicio de la reunión lo daré yo, debido pues a que el padre Carlos se encuentra ausente. Me ha pedido el favor de comunicarles a cada uno de ustedes pues su contingencia. Así que esperamos de todo corazón que estén teniendo muy buenos días, que el trabajo, las misiones, los espacios de parroquia y de comunidad estén siendo pues muy fructíferos. Vamos a tener una sesión que tiene como epicentro un espacio de síntesis dentro de nuestro quehacer como semillero de investigación. Yo les... Entonces, pues bienvenidos todos a esta reunión número 73, misma que comienza con la breve oración a cargo de Nubia Constanza Cantor, y que por favor, Marcela, te pido nos colabores compartiendo el archivo que te envié. Un minuto, ya lo voy a compartir. ¿Listo? ¿Ves? ¿Me confirman, por favor, si ya lo están viendo? Sí, ya se ve. Gracias, Marcela. Sí, Bueno, Marcela, pues gracias ya lo veo. Gracias a Juan Pablo por la bienvenida y buenas tardes para todos. Pues me parecía como pertinente o preciso traer a nuestro encuentro como a manera de oración el Evangelio de ayer, y de alguna manera también pues se conectaba también con el Día de San Francisco de Asís y ese llamado a la fraternidad universal pues que tenemos ahora como tan latente. Entonces, pues inspirados por ese Evangelio y sabiendo que somos habitados por Dios, que nos está impulsando cada día a esa entrega, que nos está impulsando cada día como a romper nuestras propias fronteras y límites para de verdad ser buena noticia con los demás. Entonces, pues habitados por ese Dios de la vida que nos llama y que clama, iniciamos este encuentro acompañadas y acompañados por Él, que también sale siempre a nuestro paso, que está en nuestro camino y que muchas veces nos levanta
o que muchas veces nos invita a levantar a otros. Y en ese camino de fraternidad, pues es importante cada día preguntarnos quién es mi prójimo hoy, dónde me tengo que detener y cuál es como el reto o el desafío del cada día para de verdad ir viviendo como ese buen samaritano, ir viviendo desde esa misericordia que Jesús tanto pues como que insistió, recalcó en su vida y que quedó plasmada en el Evangelio. Y pues como con esa llamada a la fraternidad, preguntándonos quién es nuestro prójimo, también pues esta otra frase de anda y haz tú lo mismo, que nos acompañe cada día, que está en la siguiente diapositiva. Sobre todo con una historia que es tan compleja, a veces también tan golpeada, y que es preciso ayudar a reconstruir o ayudar como a que la esperanza se mantenga en firme, ¿no? Con nuestros actos de buenos samaritanos y samaritanas que van caminando de la mano de Jesús. Y por supuesto que nuestra reflexión bíblica se convierte como en un impulso, un motor para hacer ese anuncio de buenas noticias. Entonces, que de verdad toda nuestra reflexión esté inspirada como por ese hacer lo mismo que Jesús hizo. Y pues de la mano de esto, recordamos a San Francisco de Asís, también ese que nos enseñó a ser hermano de todos, hermanos de todos, contemplando pues como en este universo la llamada que tenemos a vivir en sororidad, en fraternidad. Pues al Santo de Asís también le encomendamos que haya paz en nuestro corazón para construir paz con nosotros. Y Marcela, ¿quieres pasar por favor la diapositiva? Bueno, sabemos que la oración así como emblemática de San Francisco de Asís pues es la oración por la paz, pero encontré una que era como muy sugerente y englobante, ¿no? A propósito de esta llamada a la fraternidad universal, y está en la siguiente diapositiva. Es una oración que se llama Venimos a tu presencia, y quería pedirle a alguno que por favor me ayude a leerla como a dos voces. Yo puedo leer una y algún otro que lea la otra. Venimos a tu presencia, Dios nuestro, como caminantes, peregrinos, buscadores, y queremos darte gracias, celebrar juntos la alegría de sentirnos juntos. Este es un lugar para el encuentro contigo desde nuestras raíces, con nuestra historia y con el hoy tan pobre y pequeño como abierto a ti. Te presentamos nuestros deseos de escucharte, de comprometernos a fondo con la realidad, uniendo nuestras manos en un empeño común, ser co-creadores contigo. Por eso te pedimos fuerza para vivir en fraternidad. Haznos capaces de coger la diferencia como don y riqueza de tu presencia creadora. Queremos llevar tu mensaje de justicia y paz como buena noticia a este mundo que sufre la guerra, el hambre, el odio, la división, la soledad, la indiferencia. Deseamos construir la paz en cada uno de los entornos donde estamos y vivimos, que seamos capaces de crear espacios para el diálogo y la armonía. Que compartamos la vida y la fe, que reine entre nosotros la alegría. Renueva cada día nuestra ilusión por seguirte, acogiendo, sembrando y entretejiendo tu reino. Amén. Amén.
Bueno, pues, acompañados por esta oración, por San Francisco, por el Evangelio del Buen Samaritano, seguimos haciendo camino de reflexión bíblica para que sea liberadora para nuestras vidas y la vida de todos los que acompañamos o con quienes convivimos. Amén. 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 Gracias. Nubia, muchísimas gracias. Viviana, muchísimas gracias por el acompañar esta oración y por dar pues este inicio a nuestra reunión número 73. Vamos ahora recordando que el protocolo de esta sesión será consignado por Marcela y revisado por Sandra Viviana y debe ser enviado previamente al tutor para las correcciones finales. Hemos tenido una pequeña particularidad y es que por diversas situaciones pues el texto no se ha podido, digamos que, culminar de la manera deseada. Entonces pues queremos sugerir que por favor con algunos días de anticipación los textos de protocolo lleguen para ser leídos por el padre Carlos y así tener no solo la revisión de la primera lectora o el primer lector, sino también su visión. Me refiero a la del padre Carlos y así pues poder presentar el protocolo ultimado a la hora de la reunión. Con esta claridad, pues vamos con la lectura del protocolo número 72 a cargo de Sergio Becerra. Sergio, porfa, compártenos tu pantalla. Muchas gracias. Muy buenas tardes, saludos para todos. Permítanme y busco cómo se hace eso aquí. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Hola, padre. Muy bien, Sergio. Aquí está el protocolo. Confírmeme, por favor, si lo pueden visualizar. Todavía no. Ya. ¿Ya? Sí, ya lo vemos. Ah, perfecto, listo. Ok, hagamos una cosa. Permítanme un momento. Una cosa que tengo acá. Listo. Bueno, Facultad de Teología, Semillero de Investigación Aprendiendo a Ver de un Modo Diferente, HBL. Tutor, Padre Carlos Montaño. Nombre de la actividad, diálogo sobre el método, la metodología y aportes en Gonzalo de la Torre. Protocolo número 72, fecha de la sesión, septiembre 21 de 2021. Fecha de presentación, octubre 5 de 2021. Protocolante, Sergio Becerra Martínez. Asistentes, José Alfredo Norato, Padre Carlos Montaño, Edgar López, Elizabeth Rodríguez, Padre Guillermo Vázquez, Padre Arley Guarín, Ketler Licius, Sergio Becerra, Marcela Rincón, Meribeti Rodríguez, Nubia Esperanza Cantor, José Domingos Chuba, Viviana Quintero. Ausentes, Juan Pablo Lozano, Alexandra Lozano, Diego Salazar Galvis. Hora de inicio, 4 p.m. Hora de cierre, 5:45 p.m. Primer punto, agenda del día y síntesis de cada aspecto. 1.1, saludo del tutor. El padre Carlos Montaño iniciando la bienvenida a todos los asistentes, informando algunas ausencias a razón de actividades presenciales. 1.2, oración a cargo del padre Arley Guarín. Esta oración se inició recordando la memoria de San Mateo, apóstol y evangelista. Consistió en una lectura de Mateo 9, versículos 9 al 13, seguida por una reflexión enfatizando el oficio de Mateo y su respuesta al proyecto que le propuso Jesús. Este proyecto lo propone Jesús también hoy a los integrantes del semillero. 1.3, lectura del protocolo número 71. Realizado por Arley Guarín y revisado por Nubia Esperanza Cantor. Fue aprobado con la corrección de incluir entre los asistentes al profesor Edgar López. 1.4, exposición sobre el método, la metodología y aportes en Gonzalo de la Torre. El profesor Edgar López inició la exposición recordando que los textos a estudiar fueron subidos a la página web del semillero, entre ellos las parábolas que narró Jesús
y Los milagros de Jesús y sus relatos. En ambos se presenta la aplicación del método de la matriz social triádica. Como introducción, recordó que el método en cuestión está expuesto brevemente en las páginas 46 y 47 del texto sobre los milagros. Este método está inspirado en los descubrimientos en los años 70 sobre el funcionamiento del cerebro, y aunque estos descubrimientos han avanzado, el método no pierde vigencia. En cuanto a los descubrimientos, distingue 3 cerebros: reptílico, límbico y neocórtex. Los 2 primeros ayudan a afirmar lo individual, el tercero permite la apertura hacia lo comunitario. Se trata de una tensión entre el propio ser y la posibilidad de construir comunidad a partir de lo que significa la humanización. A este método se le llama matriz porque es común a todos los seres humanos tener un cerebro que va de lo animal a la libertad. Social porque la tensión expresada en el cerebro se da también en la sociedad, entre el afirmarnos como individuos y el abrirnos a la sociedad. Triádica porque refiere que, ante las 2 opciones, la persona tiene ante sí la decisión de vivir entre lo personal y lo comunitario. El profesor Edgar López compartió pantalla para mostrar la aplicación del método a partir del ejemplo de Marcos 1:29-30. Enfatizó en que para el autor es fundamental hacer notar lo simbólico de los textos en busca de la libertad y la humanización, aunque los mismos se presenten sobre situaciones sencillas como lo es el de una fiebre. 1.5. Diálogo sobre el método, la metodología y aportes en Gonzalo de la Torre. El padre Carlos agradeció al profesor Edgar por su exposición y a aquellos que enviaron sus apreciaciones sobre el encuentro anterior. Con ello invitó a continuar el ejercicio en ver aportes o comentarios. El profesor Edgar moderó el diálogo e inició contando que para él no era claro el método, pero que iba a comprender la afirmación de Gonzalo. Lo que el Evangelio quiere es la transformación de las conciencias. El profesor José Alfredo Norato comentó que este método anima a relacionar las ciencias bíblicas con otras ciencias, cuestión extraña antes, pero que enriquece mucho. Sorprende también cómo se muestran las tendencias humanas y cómo la conciencia es la que determina lo correcto y lo humanizador, más allá de los sistemas religiosos. El padre Guillermo Vázquez identificó relaciones entre Gonzalo y otros autores de distintas áreas y ciencias, que relacionan biología, psicología y espiritualidad. Reconocer estas relaciones podría enriquecernos aún más en los estudios bíblicos. A este comentario se sumó el del profesor Edgar, indicando que Gonzalo valora las otras ciencias, pues pueden ayudar a aclarar el campo de lo simbólico. Gonzalo se considera aprendiz de las otras disciplinas. Marcela Rincón aportó que al leer los textos no tuvo una comprensión clara del método, pero la explicación del profesor Edgar ayudó a una mayor comprensión del mismo. Además, resaltó que Gonzalo establece relaciones entre el ámbito contextual y social y las relaciones que estableció Jesús con ese contexto. Por otro lado, descubre que Gonzalo propone la integración del lector al interior del texto, por medio de lo que podría ser una composición del lugar, elemento jesuita. Finalmente, expresó que la aplicación del método permite descubrir que Dios inhabita al lector. A ello se respondió que desde Gadamer se entiende que en la hermenéutica lo correcto es familiarizarse con lo extraño, buscando apropiar lo que no es nuestro, y que la inhabitación se podría explicar en tanto Dios se manifiesta en la naturaleza a lo que es lo humano, que es naturaleza, cuerpo. El profesor Edgar añadió que Gonzalo trabajaba este método con comunidades del Chocó, haciendo análisis detallados de la parábola con ayuda de comentarios y diccionarios. Luego de esta aproximación, los lectores construían sus propias parábolas, pues el mensaje liberador que estaba en los textos bíblicos también se podía expresar en sus propios términos culturales. Se trataba de interculturalidad y no de inculturación, pues la segunda es invasiva, colonialista diríamos hoy. Lisius estableció una relación entre René Girard y su método mimético con el de Gonzalo, pues hay una búsqueda por la libertad y por resolver el deseo violento de cada uno, para abrirse a la reconciliación, especialmente a través de la víctima. Adicionalmente, apuntó que hoy en día se habla más de formación de la conciencia, no tanto de transformación de esta, y se pregunta si no es utopía querer transformar sin antes formarla. El profesor Edgar manifestó que la formación de la conciencia no se contrapone con la transformación de esta, desde autores como Lawrence Kohlberg o Carol Gilligan. En tanto, se trata de un tránsito de la afirmación de lo individual a la apertura a lo comunitario. El padre Arley Warren preguntó si es posible aplicarlo a todas las parábolas. También, hasta qué punto poner el énfasis en la estructura humana del lector
determina las características del texto? ¿No sería un atentado contra la alteridad del texto? ¿Cómo interactúa el lector con el contexto bíblico para que no sea simplemente una transposición de contextos de manera externa, sino de manera interna? Responde el profesor Edgar que hay una validación suficiente del método, el cual puede ser aplicado a la mayoría de las parábolas. Por otro lado, Gonzalo invita a reconocer que no pertenecemos al mundo antiguo en que los textos fueron generados. Y un cambio en el contexto es que se da la salida de un lugar excluyente para ingresar a un lugar incluyente. La profesora Merimetis Rodríguez enfatizó en que debemos comprender los factores socioculturales en los que se escribieron los textos, pues si bien se busca lo universal, esto tiene su punto de partida en lo particular, que para el caso de Gonzalo tuvo su referencia en el trabajo realizado en el Chocó. Viviana Quintero preguntó, ¿cómo se construye un método como el de Gonzalo de la Torre? Pues se pone de presente cómo se trabaja la HBL de forma comunitaria, como una respuesta en diferentes tiempos a las diferentes formas de poder. El profesor Edgar finalizó recordando la importancia de ser críticos con los textos y reconoce que el método expuesto es muy adecuado para una hermenéutica liberadora y contextualizada. Asimismo, recomendó leer por completo los textos de Gonzalo para conocer más ampliamente su método. El padre Carlos comentó la importancia de ver las diferentes posibilidades para tener una mirada distinta, búsqueda constante del semillero. Finalizó resaltando y agradeciendo la lectura, confrontación y comentarios de los textos. 1.6. Varios. Agradecimiento a los que ayudaron con la elaboración de las frases, piezas publicitarias y videos para el evento en torno a San Jerónimo. El primer video de Nubia Constanza ya está en el Facebook de la facultad. Agradecimiento a Marcela por su trabajo en el blog y una invitación a visitar con frecuencia el mismo. Tener presente el conversatorio del 30 de septiembre, el cual gira en torno a la hermenéutica bíblica, patrística y latinoamericana. Felicitaciones al padre Guillermo y a Licius por su participación en el simposio de estudiantes. Memoria de Pablo Richard, fallecido el 20 de septiembre. Fue un reconocido biblista y difusor de la lectura de la Biblia desde contextos populares. Se le invita a todos los integrantes a prepararse para un evento en memoria de este biblista. Juicio de valor del protocolante. Punto 2. El encuentro se dio en un ambiente de cercanía y espíritu investigativo. La exposición del método de Gonzalo de la Torre permitió una mayor comprensión de este y un diálogo en torno a diferentes autores a fin de comprender mejor el método al punto de establecer relaciones con ciencias distintas a la bíblica y a la teológica. Este autor con su método inspira para pensar en los propios compromisos con las comunidades y con la realización de un ejercicio profesional orientado a la construcción de una humanidad más fraterna, más tendiente a la formación de comunidad. 3. Tareas pendientes y responsables. Visitar con frecuencia el blog del semillero, participar en el conversatorio en memoria de San Jerónimo el día 30 de septiembre, prepararse para un evento en memoria de Pablo Richard. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Entonces quedamos atentos a las determinaciones o pequeñas sugerencias que se hagan desde la tutoría del semillero. Aún así, pues es un protocolo pues bastante completo. Damos paso entonces al conversatorio de síntesis sobre algunos de los autores que hemos podido abordar a lo largo de este último tiempo. Y quiero llamar al profe José Alfredo Norato para que sea el quien comience con la síntesis en torno a Neftalí Vélez. Juan Pablo, el profesor Edgar estaba pidiendo la palabra antes. Exactamente. Ay, perdón. Profe Edgar. Disculpe. Gracias. No, pero era en relación con el protocolo. Si quieren, o sea, ¿hago la observación aquí o le escribo a Sergio? Si quieres, hazla de una vez. Bueno, no, lo que pasa es que quisiera que me pusiera al final del punto 1.3, porque me pareció ver ahí mi nombre, y pedirle que complete una afirmación porque dice que el profesor Edgar López expresó que no entiende el método. No, si yo no lo hubiera entendido, no lo había explicado. Yo lo que dije es que la primera vez que tuve contacto con el método no lo entendí, pero por supuesto que luego lo entendí y por eso asumí la tarea de exponerlo. Y en el 1.3, al final del 1.3 es porque me pareció ver que se decía que había sido yo quien había revisado el protocolo o no es así.
Del 1, permítame ver. Sí, no, fue de que lo incluyeran entre los asistentes. Ah, era eso, ok. De acuerdo, no, pero entonces solo te pido eso, que Sí, expliques que la primera vez que yo escuché el método no lo entendí, pero la primera vez, ya sí, después le lo entendí. faltó. Muchas gracias y perdón por la No, muchas interrupción. gracias. Muy bien, profe Edgar, muchísimas gracias. No sé, ¿alguien en este último espacito chiquitito de 1 o 2 minutos tiene algún otro comentario con relación al protocolo? Un comentario muy cortito o sugerencia. Una cosita mínima y es que por ahí está mi nombre Nubia Esperanza, pero mi nombre es Nubia Constanza. Entonces, para que por favor. Claro que sí. Y Disculpa. no sé si me equivoco, pero me pusieron como presente y yo estuve ausente en la sesión anterior. Muy bien. Muy bien, Novia, muchísimas gracias. Bueno, siendo así, el padre Guillermo, y con eso cerramos este espacio, padre Guillermo. Que me parece que se puede reconocer públicamente que es muy bueno, que está muy bueno el protocolo, muy bien hecho, que con las pequeñas anotaciones que se le han hecho va a quedar todavía mejor. Gracias a Sergio. Sí, muchas gracias, Sergio. Muy difícil trabajo, me parece, pero te quedó muy bien. Muchas gracias. Fue muy interesante. Realmente fue muy interesante. Bueno, pues para mí que no estuve, sí deja muchas claridades y muy bien contextualizada la reunión. Gracias a todos quienes han hecho sus comentarios y las apreciaciones. Muchísimas gracias, Sergio. Vamos entonces así con el punto número 4, conversatorio de síntesis sobre Neftalí Vélez. Comenzamos con este autor y con la presentación del profesor José Alfredo Norato. Vamos a tener un espacio más o menos de unos 20 a 25 minutos para la presentación del profe y los comentarios del resto del semillero. Bienvenido, profe. Muchísimas gracias. Y ciertamente, antes de comenzar, quisiera decir que me gustó bastante el protocolo. Sí, Sergio. Muy bien redactado y bien articulado los contenidos. Bueno, muchísimas gracias. Cuando charlábamos con el padre Carlos respecto a lo que sería esta última sesión, pues la idea era haber recorrido ya suficientemente un camino que a estas alturas realmente lo hemos recorrido. O sea, nosotros cuando comenzamos a hablar de Neftalí Vélez fue el semestre pasado, recuérdenlo ustedes, ¿eh? Y muy al comienzo, en realidad casi que diríamos desde el semestre antepasado, ya estábamos sintonizándonos con Neftalí Vélez. Luego ha sido un buen recorrido de lectura, de reflexión, de escritura. Y bueno, a estas alturas, después de que hemos compartido en torno a los 4 autores colombianos sobre, digamos que, 3 aspectos que podrían concentrar nuestros intereses, que son, pues, en primer lugar, el contexto, que nos permite comprenderlo, que nos permite comprender la persona y que nos permite luego entender lo que hizo o lo que puede significar lo que hizo en relación con la hermenéutica bíblica. El segundo aspecto, lo que tiene que ver con el método y la metodología. Y en relación con él, pues juntamos en una sola sesión el tema de los aportes, el tema de los aportes teológicos, el tema de los aportes a un poco a la teología, en general, a la hermenéutica bíblica latinoamericana, a la hermenéutica bíblica latinoamericana en Colombia, bien, un poco todo ello. Pues yo quiero decirles que hoy a 5 de octubre tengo un buen panorama de Neftalí Vélez y eso me complace muchísimo. Eso me complace muchísimo. Y yo quisiera, por consiguiente,
compartir brevemente sobre 3 aspectos que me parece son una buena expresión del camino que yo he recorrido con Neftalí Vélez. Bien, veamos entonces. ¿Se ve ya mi pantalla? ¿Está bien? Sí, profe. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, Neftalí Vélez Chaverra, este jesuita desconocido, bastante desconocido, quizás lo fue y quizás lo es, quizás lo sigue siendo, entre otras cosas porque pues tuvo una vida muy corta, ¿no? Dado que sin haber llegado ni a los 50, pues un cáncer se lo llevó. Una vida efímera, pero una vida tremendamente atractiva e impactante. Bueno, pues yo quisiera brevemente compartir sobre 3 aspectos que, digamos, los propongo aquí formulados de esta manera. El primero de ellos, una hermenéutica bíblica hecha por un biblista no profesional. En ciertos contextos bíblicos, como lo hemos anotado en varias ocasiones, se suele distinguir entre los biblistas profesionales, refiriéndose a aquellos que han estudiado exégesis, que han realizado un riguroso proceso de estudio de lenguas bíblicas, de métodos exegéticos, y que de alguna manera ciertamente han dedicado una buena parte de su vida no solo a estudiarlo y a comprenderlo, sino también a seguirlo investigando y a enseñarlo. Sí, pero hay otros biblistas a los que se suele denominar, digamos que biblistas no profesionales, biblistas podría decirse populares o biblistas empíricos. En ciertos ambientes, hoy por hoy, esa denominación, esa forma de diferenciar los biblistas populares de los biblistas profesionales, hoy por hoy me resulta un poco incómoda y a veces hasta ofensiva, porque tener buen conocimiento de los métodos exegéticos y de las lenguas bíblicas y unos títulos universitarios que así lo certifican, no es necesariamente sinónimo de que se sea evidentemente un buen biblista. Y hay otros que, por el contrario, sin tener todas esas características, llevan a cabo un buen trabajo bíblico. Déjenme decirles que ese es un elemento muy característico, el Neftalí Vélez. Neftalí Vélez no es un biblista de profesión. Él no estudió exégesis, él no estudió en el bíblico, él no estudió en ningún instituto especializado donde el énfasis esté en la Sagrada Escritura. No, para nada, para nada, para nada. De hecho, a él cuando le enviaron a hacer su doctorado en el Brasil, es decir, desde el comienzo era clarísimo, tenía que ser un doctorado en teología sistemática. Eso fue variando y se fue transformando en una investigación doctoral en teología sistemática y pastoral. Y en realidad se trató de eso, pero como a Neftalí Vélez, especialmente allá en el Brasil, lo cambió, lo transformó, el contacto que tuvo con las comunidades eclesiales de base, de una parte, y de otra, el encuentro con biblistas de la talla de Carlos Mesters. Pues es allí donde nosotros definitivamente entendimos, una vez que hemos leído a Neftalí Vélez, por qué su trabajo fue adquiriendo aceleradamente un muy clarísimo énfasis bíblico. Y fue un poco por todo eso
que tuvo lugar allá en su experiencia en el Brasil, a tal punto que su tesis doctoral es justamente sobre la hermenéutica que tiene lugar en el contexto de lo que es la lectura popular de la Biblia en las comunidades eclesiales de base, de la cual es una bella expresión, un artículo de su autoría que fue publicado en el número 1 de la revista Ribla, como lo puede certificar pues aquí el padre Guillermo, presente entre nosotros, que ha venido trabajando tanto sobre la revista de interpretación bíblica latinoamericana. Bueno, digamos que esa experiencia de Neftalí allá en el Brasil lo llevó a no dejar de lado el trabajo bíblico, sino que por el contrario, en relación con los textos bíblicos, tratar de comprender algo que le llamaba poderosamente la atención, y eran los problemas de la sociedad donde se encuentran los pobres. Y los pobres, por un pedido evangélico particular de Jesús, eran para Neftalí Vélez su opción fundamental. Entonces es por ahí por donde él va llegando a la Sagrada Escritura y termina haciendo su tesis doctoral en lectura popular de la Biblia en las comunidades eclesiales de base. No es propiamente hablando un trabajo de teología sistemática, es más un trabajo de teología pastoral que lo desarrolla bíblicamente, pero ahí a la sombra o con la ayuda, con el apoyo de estos biblistas sumamente particulares de aquella época, en aquel contexto del Brasil. Y yo comienzo con este punto precisamente porque la distinción entre el biblista profesional y el no profesional o el popular es que la comprensión de los textos para el biblista profesional se origina un poco, por supuesto con sus debidos límites, pero se origina un poco en el escritorio. La comprensión de los textos para el biblista popular parte en la experiencia misma de vida. Pareciera que eso es un poco obvio, quizás hoy, pero en los años 80 realmente no lo era tanto. Así que ese es un primer elemento que a mí me ha realmente impactado poderosamente de este jesuita colombiano. Sí, es un biblista que en estas categorías está muy cerca, es del trabajo popular, ahí es donde reconoce el punto de partida de su interés por la Sagrada Escritura y también a donde debe llegar todo el resultado de su trabajo. Ese es un primer elemento. Bien. Un segundo elemento es que en torno a toda esa reflexión que hemos querido hacer en nuestra investigación sobre lo que es la metodología y el método, digamos que a mí me ha servido enormemente el ejercicio para reconocer que cuando hablamos de metodología bíblica, estamos pensando en toda una gran plataforma teórica. Y es por eso que un autor que yo conozco más o menos y he trabajado algo, que es Wilhelm, afirma de la metodología bíblica que es una teoría de la comprensión. O sea, es eso, es una plataforma teórica. Y hablar entonces de la metodología bíblica de Neftalí Vélez significa algo así como reconocer cuáles son sus categorías, cuáles son las categorías que forman parte de su gran plataforma teórica. Y yo diría que son un poco estas. Diferenciar bien entre lo que es una lectura tradicional y una nueva lectura. Y esa nueva lectura es realmente distinta a la lectura tradicional, por las distintas características que tiene, su carácter corporativo, su carácter comunitario, su carácter popular, su carácter eclesial, su carácter liberador,
su carácter espiritual, pero también depende de una perspectiva cristológica muy propia y de una opción latinoamericana liberadora. Y esas son un poco las categorías del Neftalí Vélez, que pues hemos venido desarrollando para hablar de su metodología, es decir, para hablar de su plataforma teórica. Y a propósito del método, pues uno podría decir que Neftalí Vélez, pues no siendo biblista profesional, no podría proponer un método de interpretación bíblica, como lo pudimos reconocer, por ejemplo, en Carlos Mesters, o como lo hemos también reconocido en Gonzalo de la Torre. Bueno, yo creo que en Neftalí Vélez sí podemos hablar con propiedad de un método de interpretación bíblica que está constituido en principio por estas tres fases. Una primera que tiene pues como cometido partir de la realidad. Una segunda, donde lo que se pretende es estudiar el texto en su nivel literario, histórico y teológico. Y una tercera fase que consiste en sacar conclusiones ante los desafíos de hoy. Bueno, este método de interpretación de los textos, yo vine a reconocerlo mejor en estos últimos meses, leyendo justamente a Neftalí Vélez. Por lo siguiente, y aquí viene un poco parte de mi experiencia personal de vida. Para los años 80, después de unos buenos años, pasado el Concilio Vaticano II, después de unos buenos años de pasada la Conferencia Episcopal de Medellín, incluso acaba de terminar la de Puebla. Digamos que para entonces los exégetas pues cuentan con todo un instrumental teórico y práctico que tiene que ver con lo que se conocen como los métodos diacrónicos y sincrónicos, digamos que un poquitito aquí están, que son métodos de carácter literario. Es fundamentalmente eso. Ahora, para los años 80 también ha tenido lugar toda la explosión generada por la emergencia de la teología de la liberación. Bien, también tendrá lugar ahí cerquita la instrucción de la Santa Sede contra los teólogos de la liberación y vendrán los silenciamientos y todo lo demás, pero en relación con la teología de la liberación encontramos también todo ese fenómeno, diríamos nosotros, de teología latinoamericana en desarrollo, dentro del cual se entiende la teología de la liberación y dentro de la cual se entienden todos esos grandes desarrollos en materia de hermenéutica bíblica en América Latina. Solo que ese tipo de hermenéutica que está comenzando a surgir, hablando un poco de esa nueva lectura a la que hace referencia Neftalí Vélez, o sea, no es propiamente hablando la lectura que está relacionada solo con este tipo de métodos, si bien de alguna manera hay una cierta relación con ella. Bueno, les quiero comentar que al final de la década, pues del 80 al 90, tuvo lugar en el contexto de la producción de los religiosos de la Conferencia Latinoamericana, de la CLAR. Ellos propusieron un proyecto para la lectura de la Biblia que debería darse a lo largo de 3 años. 1998, ahí lo presentaban, luego 90, 91, 92 y se cerraban 93. Los ciclos iban pues de mitad de año hasta la mitad del año siguiente. Bueno, en fin, era una propuesta de lectura para 3 años
siguiendo un poco el ritmo de la liturgia, pero determinaron una serie de criterios para orientar la interpretación, la lectura y la interpretación de los textos bíblicos. Eso lo plasmaron estos religiosos del proyecto Palabra Vida en este documento de la CLAR de 1988, para que funcionara hasta 1993, pero fue vetado por el CELAN inicialmente y después también por la Santa Sede, porque se consideró que desvirtuaba un poco lo relacionado con aspectos históricos de la revelación. Bueno, y quedó ahí. Este proyecto fue asumido por la Conferencia Episcopal del Brasil en bloque, en pleno, e hizo una ligera variación al título y no lo denominaron Proyecto Palabra Vida, sino Tu Palabra es Vida. E igual lo desarrollaron en los años siguientes. Pero en América Latina en general no. Ahí quedó el proyecto. Eso es todo. Eso es todo. Yo supe de este proyecto Palabra Vida al comienzo pues de los años 90, porque por esa época justamente yo me acababa de graduar y yo regresaba de Europa con toda mi sabiduría sincrónica y diacrónica, muy fresca entonces, y me encontré en América Latina con una propuesta de lectura e interpretación de los textos, que aquí se llamaba el proceso hermenéutico. El proceso hermenéutico, así como lo ven ustedes aquí en esta diapositiva, y era un planteamiento escalonado donde básicamente lo que sugerían era leer los textos de manera escalonada, o sea, un nivel y encima el otro y luego el otro y luego el otro. Esa lectura escalonada por niveles, pues era así propuesta, siguiendo 4 niveles de desarrollo en relación pues con el estudio, la lectura, la comprensión, el análisis de un texto. Un nivel histórico, un nivel literal, un nivel teológico y un nivel actualizante. Y así lo encontré en un libro recién publicado en 1991 de un español llamado Tirso Cepedal. Sí. Me imagino por las iniciales que sea quizás un redentorista. Bueno, Tirso Cepedal. Y en esta obra de Tirso Cepedal, él proponía muy bien estos distintos niveles que deberían caracterizar esta propuesta conocida como el proceso hermenéutico. Tirso Cepedal jamás lo dijo, pero yo digamos que prontamente me di cuenta que el origen de esa propuesta no era original de Tirso Cepedal, sino que es la propuesta de lectura que se encontraba dentro del proyecto Palabra Vida de la CLAR de 1988, ese que fue vetado por el CELAN y después por la Santa Sede. Qué interesante descubrimiento. Y yo, digamos que dediqué buenos años de mi vida docente como profesor de Biblia mientras pude. En realidad yo me dediqué básicamente a tratar de comprender y articular la relación entre los métodos clásicos de la exégesis y de otra parte esta propuesta muy dinámica donde se querían un poco integrar muchos elementos provenientes de los métodos exegéticos para hacer mucho más práctico, mucho más ágil, mucho más dinámico el encuentro con los textos sin que necesariamente se tuviese toda esa formación. Eso digamos que es todo y ya ahí paró un poco digamos que mi interés histórico por el asunto. Ahí paró. Ahora yo sí siempre tuve claro que esta propuesta escalonada tenía un poquito como telón de fondo la propuesta de la Lectio Divina, ¿no?, que venía ya desde el siglo XI, ya desde el siglo XI en la Edad Media,
como una propuesta en el contexto de la reforma, la espiritualidad benedictina, allá en la región Cartuja, en Chartres, en Francia. Eso es. Y que ha llegado a nosotros con ese nombre, un poco, la lección divina, y ahí están los 4 escalones. Entonces yo sé que en esta propuesta del proceso hermenéutico, la tía esa, porque se ve como muy bonita la figura de la escalera para el monje, para que desde el texto arranque y termine teniendo una experiencia de comunión profunda de la trascendencia. Eso, digamos, que creo que siempre traté de comprenderlo bien, y sé que de alguna forma esta propuesta también depende en el fondo de lo que es la teoría de los sentidos, que fue otra alternativa interpretativa en la Edad Media, solo que provenía de ambientes un poco más académicos, si podemos llamarlo así, aunque todavía no existían en forma las universidades, tal quizás como comenzamos a conocerlas a partir del siglo XIII. Pero con la teoría de los sentidos, sus representantes en la Edad Media, comenzando por Jerónimo y Agustín, pues consideraban que en los textos había que identificar varios sentidos: el literal, el espiritual, el moral y el escatológico, pero jamás hablaron de un orden. O sea, nunca dijeron propiamente hablando, es primero este y luego este arriba y luego este arriba y luego este más arriba. O mejor dicho, sí hablaron de un orden en el sentido en que definitivamente el punto de partida es el texto. Claro, pero que sea el punto de partida no significa que es el único sentido ni el único elemento más importante. De tal manera que al no plantear una relación escalonada, sí dejaron en todo caso clarísimo que esos 4 sentidos son importantes. Seguramente, como decía yo, considerando que en todo caso el primero sí es el texto, pero eso no significa que haya que pensar en una escalera, no necesariamente, no necesariamente. Bueno, nosotros podemos ciertamente considerar que hay enormes relaciones entre lo que es la teoría de los sentidos y lo que es, de otra parte, la lección divina. Y ciertamente que hay profundas relaciones en ello. Bien, sin embargo, cuando yo me di a la tarea más adelante de profundizar en lo que podría ser toda la teoría de referencia de lo que estos biblistas latinoamericanos llamaban el proceso hermenéutico, yo me di cuenta que en la base estaba toda la teoría sobre el círculo hermenéutico de una serie de filósofos muy significativos al final del siglo XIX y a lo largo del XX, y también de una serie de biblistas que comenzaron a trabajar el tema del proceso del círculo hermenéutico en el contexto de la comprensión bíblica. Incluso luego tenemos variaciones porque otros ya no hablan de círculo sino de arco o de triángulo. Bien, pero en todo caso, la referencia está muy estrechamente relacionada es con el tema del círculo, con el tema del círculo. Y yo fui como captando que en relación con ese planteamiento por niveles había que evolucionar un poquito para entenderlo más articuladamente y no hablar de niveles, sino hablar de dimensiones del texto. Y así pues el texto tiene varias dimensiones. Bueno, está bien, perfecto todo ello, perfecto todo ello. De modo que entre esta nueva propuesta que llamaban el proceso hermenéutico y la teoría de los sentidos y la lección divina, hay una profundísima relación, y quizás simplemente tengamos categorías distintas de expresión que responden a épocas bien distintas. Bien distintas. Sin embargo, y este es mi punto de llegada, lo que yo quiero compartirles con este último elemento sobre el método de Neftalí Vélez es que yo fue estudiando a Neftalí Vélez que me di cuenta que Neftalí Vélez formaba
parte del listado de los que se encargaron de la preparación del proyecto Palabra Vida. Así que estaba allí Neftalí Vélez, junto a Carlos Mesters, junto a otros jesuitas, Carabias, Arabias, bueno, en fin. Y ese es un poco el origen de este proceso hermenéutico que ha ido calando a través de caminos muy discretos en América Latina. El proyecto Palabra Vida fue vetado, pero el proyecto siguió caminando. El planteamiento, la propuesta de lectura e interpretación, eso siguió caminando y se ha movido. Y realmente para mí fue una gran sorpresa reconocer que dentro del grupo de quienes prepararon el proyecto Palabra Vida de la CLAR se encuentra Neftalí Vélez. Y al final entendí por qué el ánimo, por qué el ahínco de Neftalí Vélez cuando regresó a Colombia y entonces siguió vinculado con Ribla y rápidamente preparó su primer artículo para el primer número de Ribla en relación con su tesis sobre la lectura popular de la Biblia en las comunidades eclesiales de base. Bueno, eso es un poco así rápidamente lo que yo quería compartirles. A propósito un poco de mis descubrimientos y de lo que creo que realmente puede ser un gran aporte desde este jesuita desconocido para lo que significa la hermenéutica bíblica en Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, podemos interactuar un poquitito si quieren. Bueno, ya verás tú, Juan Pablo. Parece que Juan Pablo se fue. Bueno, entonces, si les parece, bien podemos moderar entre nosotros mismos. Bueno, tienen la palabra, por favor. Edgar. Gracias, Viviana. Bueno, José Alfredo, sí, muchas gracias por la exposición bastante completa. No me esperé una exposición tan completa, pero me alegra mucho haberla escuchado. No, yo quería, tú también lo dijiste, pero quería sencillamente insistir en que, bueno, esa división entre biblista profesional y biblista popular es bastante problemática. Yo les comparto que cuando hicimos el encuentro aquí en Bogotá con expertos en lectura contextual de la Biblia, gente que vino de Sudáfrica, de Brasil, de Escocia y tal, pues desprevenidamente algunos hicimos esa diferenciación y eso chocó mucho, porque desde la visión, digamos, voy a llamarla así, no academicista, no se entiende tal división, o sea, se entiende que el biblista tiene que ser comprometido, digámoslo así. Vamos, que la división no estaría tanto en la formación del biblista, sino en su compromiso social. Entonces habrá unos más comprometidos y otros menos comprometidos, pero que la división entre profesional y popular es bastante mal recibida en ese ámbito de la lectura popular de la Biblia. Tú ya lo habías dicho, ciertamente, pero uno puede, digamos, desprevenidamente hacerlo, pero sepan que eso no está muy claro para los que llamamos nosotros biblistas populares. En el mundo de la lectura popular de la Biblia, esa diferenciación es difícil. Bueno, y lo otro, sí, la importancia que tuvo Neftalí Vélez en el grupo Koinonía. Él fue uno de los representantes de ese movimiento como un colectivo teológico, Koinonía, y pues todo el trabajo que hizo él con comunidades eclesiales de base, un poco el trabajo de los barrios y todo esto. Yo estoy de acuerdo contigo, José Alfredo, de que Neftalí es muy desconocido, creo que injustamente desconocido,
Y bueno, pues nos alegra que en este proyecto podamos un poco justamente hacerlo visible. No, yo dejaría mi comentario por ahí nada más. Guillermo está pidiendo la palabra. Claro que Muy sí, bien, padre Guillermo, tienes la palabra. padre Guillermo. Pues yo diría que ¿ya me oyen? Sí, señor. El tema que se proponía como problemático de la distinción entre los biblistas académicos o profesionales y los biblistas, digámoslo así, prácticos o los animadores bíblicos también se les llama mucho, que creo que en la diferencia del nombre puede haber algo de solución, porque es, digámoslo, todo el mundo lo reconoce, que la hermenéutica bíblica latinoamericana tiene, hablando de matrices, una matriz eminentemente popular y que los animadores bíblicos representan un eslabón muy importante, digámoslo así, empleando ese lenguaje, digamos, de la cadena, pues, del movimiento, de la dialéctica de la hermenéutica bíblica en Latinoamérica. Entonces, tanto que en la última asamblea de Ribla, que fue virtual en julio, este julio pasado, se volvió a encarar el tema. Ese tema es recurrente en el ambiente de Ribla y creo que también por lo que estamos viendo en general en el ambiente de la hermenéutica bíblica latinoamericana, ¿no? La diferenciación. Pero creo que esas diferenciaciones son interesantes y enriquecen el panorama que digamos, digámoslo así, no lo enredan, sino que lo enriquecen y que hay que asumirlo y hay que saberlo integrar, la distinción, la diferencia. En la última asamblea de Riblas creo que se determinó, y no sé si hubo completa satisfacción en todos los ambientes representados en Ribla, que para escribir en la revista, porque quieren indexarla, que sea una revista indexada al estilo de las revistas científicas y académicas de las universidades o de los centros de estudio o simplemente de las revistas. Y entonces se exige que sea mínimo, la persona que escriba en Ribla sea mínimo magíster. Y obviamente que publican por primera vez, creo, no lo habían hecho de una manera taxativa, publican el manual, digámoslo así, de normas para la presentación de los artículos. Y se están haciendo todos los demás, digamos, movimientos para indexar la revista. A mí se me ocurre, y perdónenme que me alargue, que la cuestión derivará en que además es una cuestión de crecimiento. Los biblistas, digamos que llamamos empíricos, o los animadores bíblicos que reciben una muy buena información, una buena formación bíblica para animar a las comunidades que ellos convocan, que ellos presiden, que ellos animan, son fruto precisamente del movimiento bíblico que cada vez se va profesionalizando más. Cada vez va habiendo más institutos bíblicos, se van dando cada vez más, digamos, programas con grados, etcétera, ¿no? Y entonces la gente va accediendo poco a poco. Yo creo que es un fenómeno de crecimiento, que la hermenéutica bíblica está todavía en crecimiento y que nuestro Neftali Vélez, pues, representa un poco ese momento, ese paso, digámoslo así, dialéctico de la hermenéutica bíblica latinoamericana. Pero yo creo que él estaba preparadísimo para animar y para intervenir en asuntos bíblicos, dada su formación sacerdotal, religiosa, teológica, que seguramente tuvo bases bíblicas muy sólidas, muy firmes y muy amplias. Muchas gracias. Sí, muy bien, padre Guillermo, me gusta muchísimo esa expresión que usted acaba de utilizar. Estoy enteramente de acuerdo. Nos encontramos en una fase, en un momento de crecimiento. Enteramente de acuerdo con ello. Bien, y solamente para cerrar, yo aquí les proyecté, ustedes pudieron ver el listado de los biblistas que estuvieron al frente del proyecto Palabra Vida de la CLAD. Y ahí hay algunos nombres conocidos, ¿verdad? Entonces, pues está Carlos Mesters,
están Javier Saravia y José Luis Carabias, otros dos jesuitas bien reconocidos en aquella época, y tenemos a Francisco Rodríguez Orofino, bien, y a nuestro Neftalí Vélez. Ese es el interesante equipo que preparó este proyecto y con él esa propuesta de lectura e interpretación de los textos. Gracias. Muy bien, profe Norato, muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra a Arley, luego al padre Carlos, y queremos pues solicitar también que sea Edgar quien contextualice la síntesis relacionada con Gonzalo de la Torre. Entonces, y Licius. Entonces, padre Arley, bienvenido. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Bueno, muy amable. El aporte de Neftalí Vélez como biblista, yo lo circunscribo dentro de una primavera de la Iglesia que está en desarrollo y que en Colombia se había generado a partir, yo creo que, de una lectura importante de Vaticano II y luego una inspiración en Medellín, y que estuvo muy asociada con la visita de Pablo VI a Colombia y con el surgimiento de un grupo de sacerdotes que querían que el Evangelio fuese leído a la luz del contexto de lo que nos proponía la sensibilidad en ese momento, digámoslo, de profundos contrastes sociales en nuestro país, como fue el movimiento de sacerdotes de Golconda. A partir de eso se van generando un conjunto de desarrollos y Neftalí Vélez hace parte de una inspiración importante en el que la renovación de la Iglesia pasa por un compromiso real con los pobres. Y eso nos lo recordaba el padre Neira cuando leíamos ese texto en el que él hacía esa semblanza, pero que no simplemente se queda en la parte, digámoslo, de analítica social, sino que también es un hombre que va haciendo una lectura sensible que comienza por cuestionar esas dos tensiones grandes que se dan en Santo Domingo, cuando él mismo las presenta con el juego de posiciones y que después se van a convertir en una discusión entre si hay una exégesis científica o una exégesis más de la praxis, etcétera, esas tensiones que se generan a partir de ahí. Pero más allá de eso, yo creo que el método y la manera como Neftalí Vélez asume su vida, que yo creo que más que es un método, es una vida comprometida en la que la palabra de Dios juega un papel muy importante en la reconstrucción de la sociedad, y las diferentes lecturas se van convirtiendo en un aporte para hacer más explícito el anuncio del Evangelio, y ese anuncio que implica a veces pasar por tensiones y por enfrentar incluso la misma enfermedad y las mismas tensiones de la Iglesia. Entonces yo creo que el aporte general del método tiene que ver con un dinamismo que se genera en la Iglesia, un dinamismo que se genera en América Latina a partir de todo esto que nos decía el profesor José Alfredo Norato, de el vínculo con palabra viva, con una palabra que se ha ido encarnando en él y que se va configurando en un proyecto. Creo que con esos son como los elementos fundamentales del aporte de un hombre comprometido con la generación de una iglesia nueva, con una sensibilidad que va haciéndose posible en las comunidades eclesiales de base, pero sobre todo con ir generando unas nuevas posibilidades para que más grupos humanos, más grupos especialmente de las comunidades populares, puedan leer la Biblia en un contexto de tensión y en un contexto de violencia.
Entonces, su paso por el CINEP, su paso por las comunidades eclesiales de base, su manera de trabajar con los diferentes organismos, muestran a un hombre que tiene un liderazgo especial, pero sobre todo una pasión por la Sagrada Escritura desde la vida. Gracias. Arley, muchas gracias a ti por tu apreciación y comentario. Damos la palabra al Padre Carlos. Bienvenido, Padre. ¿Escuchamos con nosotros? Hola, buenas tardes a todos. Qué pena ingresar tan tarde al encuentro tan rico, al menos desde la parte que llegué, y así lo supongo que fue todo. Yo sencillamente levanté la mano cuando José Alfredo estaba presentando en las diapositivas las imágenes de aquellos, decías, biblistas, me pareció entender, que participaron en América Latina y donde me destacabas algunos y se destacaba Neftalí Vélez con otro color. No sé si llegué tarde o me faltó entender más la diapositiva, porque yo quería que en esa diapositiva que presentabas todos esos personajes que están allí pueden tener, o muchos de esos personajes que presentabas ahí, pueden tener el mismo anonimato que tuvo, exacto, la 6, que tiene o que tenía Neftalí antes de que lo encontráramos. Y yo en eso quisiera, y solamente levanté la mano por eso, aunque tengo otras observaciones y diálogo, pero por tiempo, simplemente no entendí. Por ejemplo, Rosana Pulga, una de las monjas más interesantes que hemos tenido en América Latina para el descubrimiento de la lectura de la historia de salvación con la perspectiva de Vaticano II, pero a través de una pedagogía latinoamericana que ella creó e implementó de una manera sumamente interesante. Pedro Droá, que tiene una sigla CJM, que es de mi comunidad, que es eudista y que es canadiense, pero trabajó en la traducción de la Biblia latinoamericana en las primeras ediciones. Quiero decir que esos nombres todos muestran un grupo de biblistas con una significación y un impacto enorme. Nosotros hemos fijado la mirada, obviamente, en este colombiano Neftalí Vélez, pero como ven, el horizonte en América Latina es muy amplio y de una riqueza enorme en esta época y en este contexto que José Alfredo ha descrito sabiamente, como siempre lo hace. Yo simplemente decía yo, no perdamos ese horizonte también amplio de nombres y no generemos tampoco otros anonimatos que pueden también hacernos como fijar en un solo lugar nuestra mirada y no ver el panorama tan rico y tan amplio de posibilidades. Entre ellos, obviamente, pues Neftalí para nosotros destaca grandemente. Y una sencilla reflexión, en las últimas jornadas, otro aspecto frente a la discusión que generaba el profesor Edgar, en las últimas jornadas de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, realizada en el 2017-18, uno de los capítulos que fueron muy agudamente discutidos fue uno que se tituló Exégesis científica y hermenéutica creyente. ¿No? Hay un diálogo interesante y un debate muy particular a propósito de lo que generaban. Necesitamos, creo yo, como decía también Padre Guillermo, tal vez ahondar un poco en esa discusión, ¿no? Hasta dónde podíamos hablar de exégesis científica o de hermenéutica creyente, hasta dónde esos conceptos se relacionan, o si hablamos de un proceso solo hermenéutico. Creo que allí hay un debate que podemos seguir dando sin duda. Bueno, solamente era eso. Yo había levantado en ese momento la mano cuando apareció la imagen, así que solo eso. Muchas gracias. Gracias, Padre, porque en ese tiempo las síntesis correspondientes a Gonzalo de la Torre, a Mario Cerezón y a Carmina Navia pues eran expuestas y contextualizadas y por supuesto debatidas
en nuestra próxima sesión. Así entonces, no sé si alguien más quisiera tomar la palabra para hacer su comentario con relación a la presentación que ya el profesor José Alfredo Norato nos quisiera sobre Neftalí Vélez. Si alguien más quiere hacer algún comentario alusivo. Profe Norato. Sí, gracias. No, excelente el comentario del padre Carlos, porque, claro, yo naturalmente había resaltado con Verdi escasamente los personajes que medio conocía yo, y simplemente con un color distinto a Neftalí Vélez, pero la verdad es que la mayoría de estos magníficos personajes están rodeados de anonimato. Y quizás constituiría para nosotros una gran tarea acercarnos a cada uno de ellos y poderlos reconocer, porque con el aporte, con el comentario que nos acaba de hacer el padre Carlos, figúrense lo que significa esta hermana para la hermenéutica bíblica latinoamericana y para todo lo que ella puede significar en el desarrollo que ha tenido lugar desde que se propuso este proyecto Palabra Vida. Entonces ahí tenemos nosotros un listado que si quisiéramos comenzar a rastrear a cada uno de estos personajes, ahí tenemos para una muy interesante investigación de largo aliento, porque quizás hasta ahora nos hemos centrado solo como en los personajes más conocidos. Entonces podríamos tener por ahí también otra beta de trabajo. Excelente. Bueno, yo quiero mencionar que dentro de mi labor docente, a lo largo de ya estos 3 añitos, pues he ido implicando los estudios de la hermenéutica bíblica en diferentes niveles. Primero pues con chicos de 7º, 8º, comenzando por simplemente hacerlos memorizar qué quería decir HBL o CEPS, comenzando a generar o a gestionar un lenguaje en ellos para que se haga un reconocimiento pues de lo que también hacemos nosotros como semillero. Hoy que tengo la oportunidad de estar con los más chiquitos, de 2º a 6º, pues la apuesta ha sido muy similar, la apuesta por una lectura bíblica contextual que se permita estar atravesada por su propia experiencia, por lo que ellos mismos alcanzan a comprender de lo que uno pueda leer. Y es muy enriquecedor ver cómo el último texto que tengo en mente que haya trabajado fue la charla que tiene Jesús con Nicodemo en el 3er capítulo del Evangelio de Juan. Y llevar esa charla tan rica, tan grande, de tanta sabiduría, de tanto conocimiento y tanta maestría en ambos personajes, tanto Nicodemo como Jesús, a la experiencia de niños muy pequeños que van reconociendo pequeñas cositas, pequeñas pinceladas, y que pues son herencia de estos autores, que implicándome con lo que apuntaba el padre Carlos y resaltaba el profe Norato, pues si esto nos ha brindado estos grandes expositores que hemos podido ver hasta ahora, ¿qué más nos pueden brindar esos otros que están un poco más en la sombra? ¿Qué otras metodologías, qué otras formas de lectura, qué otras formas de interpretación y qué otros contextos propios que también terminan siendo pues la posibilidad de reflejarse en esos contextos para nosotros mismos? Entonces, apoyo mucho la posibilidad de leer o de por lo menos rastrear algo de estos otros autores que también están ahí como en las sombras y que seguramente pueden enriquecer mucho nuestra búsqueda o nuestro proceso de investigación. Y bueno, pues no tenemos más manitos levantadas, son las 5:28. No sé, profe Norato, si quieras hacer el cierre, padre Carlos, si quieras mencionar algo más con relación a esta sesión. Bueno, que personalmente sí me parece excelente
que podamos continuar en la próxima sesión, como para que veamos en todo caso el conjunto con otros ojos, después de haber recorrido los distintos autores, haber trabajado, haber escrito un poco sobre ellos. Creo que en el momento presente tenemos más elementos y esta mirada puede resultar valiosa para todos. Muchas gracias, profe. Padre Carlos. No, muchas gracias. Agradecerte, José Alfredo, la exposición. Ofrezco nuevamente disculpas. Yo llegué un poco tarde a la presentación y al inicio de la sesión, pero creo que has expuesto con una maestría el tema del proceso hermenéutico, los sentidos en la interpretación, y eso nos da un panorama para el resto de autores. Creo que sí, si acordamos, entonces la próxima sesión continuamos, Edgar, profesor Edgar, y si estás de acuerdo. Sí, claro. Porque seguiría lo de Gonzalo de la Torre, seguiría Mario Pérez. Estamos tratando de, no sé si lo informaron al inicio de la sesión, pero el padre Hernán está en un compromiso comunitario y por eso no nos podía acompañar. Vamos a ver si en la próxima sesión pues, puede acompañarnos y ayudarnos con la síntesis también de Mario Pérez. Bueno, puede ser entonces así. Muy bien, pues José Alfredo por esa propuesta y así la desarrollaríamos. Perfecto. Bueno. Bien, si pasamos, si esa cierra la sesión, pasamos a varios solamente, si hay. Don Pablo, ¿hay algo más? En lo personal y pues lo que tenemos trabajado, no tenemos ningún vario. No sé si alguien tenga algún comentario o algo que precisar. No tengo yo ninguno. Bueno, yo dos comentarios breves para varios. El primero, algunos de ustedes pudieron participar del evento organizado para San Jerónimo el día 30 de septiembre, un evento de ciertos acentos, un toque también hermenéutico, en fin, participó el padre Guillermo. Muchas gracias por el aporte que realizó allí. Fue una presentación directa del semillero con todo lo que el semillero implica. En fin, le agradezco de verdad, padre Guillermo, esa tarea y esa actividad desarrollada. Agradezco también a quienes realizaron los videos, los videos de publicidad del evento, que se publicaron esos videos en la página de Facebook de la Facultad de Teología y que también lo subimos a nuestro blog del semillero. Agradezco entonces a quienes nos ayudaron directamente y a quienes participaron del evento. En segundo lugar, simplemente recordarles, por favor, un poco el tema de los protocolos. Para nosotros siempre ha sido importante y cuando el profesor José Alfredo expuso la normativa de la universidad frente a los semilleros, recuerdan esos, y nos lo envió además el instructivo. Recuerden que un semillero se alimenta de lo que hace y lo sistematiza, es decir, lo guarda y lo conserva en unos protocolos que dan cuenta de su actividad. Esos protocolos por eso tienen una importancia enorme. La idea sería pues que cuando se elabora un protocolo, que se debe hacer pues hoy, por ejemplo, en la sesión, al terminar la sesión, pues máximo 8 días, porque nos reunimos a los 15, en esos 8 días pase ese protocolo al segundo lector o revisor, como lo llamamos nosotros, para que ese revisor segundo pueda tener también el espacio de unos 8 días o 5 días para revisar, corregirlo y enviarlo al profesor, sea el tutor o el tutor pide pues la ayuda a los profesores, en fin, como lo hemos insinuado ya. Pero yo les insistiría, por favor, que el tema de los protocolos lo asumamos con la seriedad que eso tiene, porque es la memoria del grupo, la memoria del semillero. Y lo hagamos pues con la mayor precisión y rigor académico que eso tiene. Lo mismo hace el segundo revisor y lo mismo hace el tutor o el profesor que revise el protocolo. Yo les agradecería si nos logramos medir un poquito en tiempo. A los 15 días se presenta, así que en 8 yo puedo tal vez elaborar el protocolo para su primera revisión. Bien, eso yo les insisto, por favor, que lo tengamos en cuenta. Bueno, creo que de mi parte no es más. Creo que esos son suficientes puntos. Y muchas gracias por su asistencia.
Gracias, José Alfredo, por tu presentación en el día de hoy. Gracias a todos. Sí, pues agradecemos mucho el espacio y lo damos por terminado a todos los participantes. Muchísimas gracias. Nos veremos entonces dentro de 15 días. La agenda será enviada. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien todos. Buena tarde, mucho gusto de verlos. Que estén muy bien. Felicidades y bendiciones. Gracias. Gracias. Eso, Guillermo, ahí se te ve muy bien. Buenas Guillermo. tardes, muchas gracias a todos. Gracias para todos.